Hola, mi nombre es Melina Flores y soy estudiante de Psicología de octavo semestre. El tema de mi investigación es resiliencia en familias con un integrante con el trastorno del espectro autista. ¿Qué es el trastorno del espectro autista? Según la Organización Mundial de la Salud, en el 2016, el trastorno del espectro autista es un grupo de complejos trastornos del desarrollo cerebral. Este término genérico abarca afecciones tales como el autismo, el trastorno desintegrador infantil y el síndrome de Asperger. A continuación, mencionaré los criterios diagnósticos del TEA según el Manual Diagnóstico y Estadístico de Trastornos Mentales en el 2013. El apartado A menciona deficiencias persistentes en la comunicación y en la interacción social en diversos contextos manifestados por los siguientes. Punto número 1. Deficiencias en la reciprocidad socioemocional varían. Acercamiento social anormal. Disminución en intereses. Fracaso en iniciar o responder a interacciones sociales. Punto número 2. Deficiencias en las conductas comunicativas no verbales, utilizadas en la interacción social. Comunicación verbal y no verbal poco integrada. Anomalías del contacto visual y el lenguaje corporal. Deficiencias en la comprensión y el uso de gestos. Hasta la falta total de expresión facial y de comunicación no verbal. Punto número 3. Las deficiencias en el desarrollo, mantenimiento y comprensión de las relaciones varían. Dificultad para ajustar el comportamiento en distintos contextos sociales. Dificultad para compartir juegos imaginativos o para ser amigos. Hasta la ausencia de interés por las otras personas. Apartado B. Patrones restrictivos y repetitivos de comportamiento. Intereses o actividades que manifiestan en dos o más de los siguientes. Punto número 1. Movimientos, utilización de objetos o habla estereotipadas o repetitivas, que incluyen movimientos estereotipados, alineación de juguetes o cambio de lugar de los objetos, ecolalia y frases idiosincrásicas. Punto número 2. Insistencia en la monotonía, excesiva inflexibilidad de rutinas o patrones ritualizados de comportamiento verbal y no verbal. Punto número 3. Intereses muy restringidos y fijos que son anormales en cuanto a su intensidad y focos de interés. Punto número 4. Hiper o hiporreactividad a los estímulos sensoriales o interés inusual en los aspectos sensoriales del entorno. Apartado C. Los síntomas deben estar presentes en las primeras fases del desarrollo. Apartado D. Los síntomas causan un deterioro clínicamente significativo en lo social, laboral u otras áreas importantes para el funcionamiento habitual. Apartado E. Estas alteraciones no se explican mejor por una discapacidad intelectual o por un retraso global en el desarrollo. Se considera que existen 4 veces más probabilidad de aparición en los varones que en las mujeres, sin distinción de raza, nivel socioeconómico o área geográfica. Según la OMS, en el 2019, 1 de cada 160 niños tiene trastorno del espectro autista. En México, sin embargo, se ha realizado un estudio de prevalencia del autismo. La cifra, 1 de cada 115 niños estaría en esta condición. Este estudio fue realizado por científicos financiados por la organización Autism Speak, la conocida asociación estadounidense dedicada a la difusión de información y concienciación sobre el desorden del desarrollo, y se realizó por el momento exclusivamente en León, Guanajuato, según Sevense de 2017. En cuanto a la prevalencia familiar, en familias con un hijo con TEA, 1 de cada 5 de los hermanos posteriores recibirán un diagnóstico similar, y si se tiene 2 o más hermanos con TEA, el riesgo de otro hermano con TEA se incrementa a 1 de cada 3. Por lo tanto, este nuevo estilo de vida al que se tiene que adaptar un factor para perturbar la dinámica familiar, según Cabezas, como se citó en la revista electrónica de Psicología Iztacala 2012,
piensa que una vez diagnosticado el trastorno, los padres han de pasar por un cambio de actitud, que implica un largo y doloroso proceso educativo, con un alto grado de estrés que requiere de un asesoramiento profesional. Además de los anteriores retos a los que se ven enfrentados, se incluye el área educativa. Según SPAN, como se citó en la investigación del trastorno del espectro autista, TEA de la educación regular, estudio realizado en una institución educativa de Quito, Ecuador. Respecto de la escolarización, los padres de los niños con TEA suelen mostrar varias preocupaciones, pues temen que sus hijos sean incomprendidos por los maestros y rechazados por sus compañeros. Con base al estudio, los resultados permitieron concluir que, en Quito, la mayoría de los niños y jóvenes con TEA están excluidos de la educación regular, porque la prevalencia detecta es contrastado con la prevalencia internacional de 1%. Hubo 57 alumnos diagnosticados con TEA, 0.11% del total. Cabe destacar que el autismo no es una condición propia de la infancia. Por lo tanto, en la vida adulta se pueden enfrentar ante el contexto laboral. La mayor parte de las personas adultas no desarrollan ninguna actividad productiva laboral y su interacción social y comunicativa es muy limitada. De acuerdo a lo establecido en el marco legal vigente, las entidades públicas están obligadas a contratar personas con discapacidad en una proporción no inferior al 5% de la totalidad de su personal, según el Consejo Nacional de la Integración de las Personas con Discapacidad en el 2018. Debido a que la discapacidad de un hijo produce cambios y alteraciones en la familia, es necesario identificar los recursos que influyen en el proceso de adaptación de esta. En este sentido, la resiliencia es un recurso de afrontamiento familiar definido como la capacidad de una persona o grupo para enfrentar una adversidad y emerger con esta un crecimiento personal. Es una definición de Huerta y Rivera de 2017. Según Alonso, en el 2009, ¿qué necesitan las personas con autismo y sus familias? Con respecto a la familia, es importante que cuenten con ellos y les hagan saber cómo les pueden ayudar. Si no necesitan ayuda de forma continua, pueden pedirles su apoyo en momentos concretos. Ellos se sentirán satisfechos de que pienses en ellos, pues de otra manera puede que no sepan cómo echar una mano. Además, Alonso creó una lista de aspectos a organizar que incluía los siguientes: tener épocas de descanso y respiro, atención y ayuda en horarios extraescolar, programa de actividades para verano, programas recreativos los fines de semana, etc. Ayuda económica, opciones de vivienda para el futuro, formación en hábitos y habilidades sociales, consejo legal, instrucción prevocacional, vocacional y laboral, oportunidades de empleo y tutores laborales. La pregunta de investigación es: ¿cuáles son los recursos con los que cuentan las familias con un integrante con TEA para el desarrollo de la resiliencia familiar? Hola, soy Melina y les hablaré sobre el método. Esta investigación es una investigación cualitativa con un alcance descriptivo y de manera transversal. Según Sampieri, en el 2014, la investigación cualitativa, se lo citaré, es un enfoque que utiliza la recolección y análisis de los datos para afinar las preguntas de investigación o revelar nuevas interrogantes en el proceso de interpretación. Dicho alcance tiene como objetivo la descripción de las herramientas para la resiliencia en cada una de las familias con un integrante con el trastorno del espectro autista. De esta manera las podremos observar, describir y comparar. Los criterios de inclusión tomados en cuenta para esta investigación fueron que el familiar con el trastorno del espectro autista fuera parte del núcleo familiar de los participantes, que este familiar asistiera a la asociación AMAR y estar conscientes del diagnóstico. Como criterios de exclusión es familiares que no formen parte del núcleo y familiares que, aunque formen parte del núcleo, no sean conscientes del diagnóstico. En cuanto a técnicas e instrumentos
Para la recolección de los datos me basé en hacer una entrevista con el modelo de Peyton. En el modelo de Peyton cuenta con seis puntos donde nos podemos basar para recolectar la información, que son los datos demográficos, los sensoriales, las experiencias y conductas, los sentimientos, los conocimientos y el objetivo valor que se le da, dependiendo pues el tema en el que se vaya a basar la entrevista que vayamos a hacer. Para iniciar con los resultados, tomé en cuenta 4 puntos donde partiré para sacar algunas de las respuestas de nuestros participantes. El punto número 1 es organización familiar. El punto número 2 es experiencia y participación en actividades con el familiar con el trastorno del espectro autista. El punto número 3 es modificaciones en la vida cotidiana y el punto número 4 es vivencias con la resiliencia. La madre de la familia 4 contestó lo siguiente. Tratamos de informarnos sobre el trastorno. Se han cambiado rutinas, hábitos, nos informamos en congresos, cursos, talleres para saber más sobre el tema. Tratamos de incluir a los 2 niños en actividades esenciales de la vida diaria y tratamos de que sea todo lo más normalmente posible, para que tengan una integración completa, fomentando la comunicación verbal, el manejo de emociones. Hemos trabajado con pictogramas y hasta los hábitos alimenticios los modificamos. El padre de la familia 2 respondió lo siguiente. Tratamos de acoplarnos o que se acople de algunas de las cosas a las formas de nosotros. Tratamos de que cuando salimos, que la comida le guste, que no haya mucho ruido, que busque cosas que le gusten en conjunto. Por eso, desde chiquito lo tratamos de hacer a nuestro molde. Por ejemplo, tratar de explicar que no todo gira alrededor de él, sino también alrededor de otras personas. El hijo de la familia número 2 contestó lo siguiente. Mamá y papá en ese orden en jerarquía. Las cosas que no las quiere hacer él, las terminan haciendo mis padres, aunque yo los trate de convencer de que las haga él, o que en su debido caso me ponen a mí a hacerlas. En el tema número 2 de experiencia y participación en actividades con el familiar con el trastorno del espectro autista, dieron las siguientes respuestas. Una de las hijas de la familia número 1 contestó. Hemos peleado muchas veces y estoy consciente de su diagnóstico y trato de ser paciente con ella. Aunque yo también tengo poca paciencia, a veces intento ayudarla cuando no sabe hacer algo o cuando tiene algún argumento mal estructurado, y el cual yo conozco, porque no puedo ayudar si no sé del tema. Por eso pido a mi madre o padre más exactos a la primera para que me ayude. La familia número 1 dio la siguiente respuesta. Es una experiencia, si bien no ideal, como padres no nos enseñan en ninguna escuela a hacerlo. El tener un hijo especial nos implica adaptarnos a todo, a estas circunstancias. Proyectos de vida, viajes, atención médica, utilización de recursos económicos vinculados a la terapia y tratamientos. Varias dudas como padres en el sentido de si es lo mejor para cada uno de ellos. Si va a tener una vida adulta en plenitud y cómo la harán al no tener a sus padres físicamente con ellos. En el punto número 3 sobre cambios en la vida cotidiana dieron las siguientes respuestas. La madre de la familia 4 respondió lo siguiente. Desde la rutina de mi trabajo, que en ocasiones me los tengo que llevar cuando no me los aceptan en la escuela. Por lo general, se da cuando la maestra falta o cuando no se presenta su maestra de educación especial. El tener que dejar de asistir a lugares públicos, etc. La madre de la familia 3 respondió lo siguiente. Dejé mi trabajo anterior ya que era muy demandante en cuanto al tiempo y no podía estar a su pendiente. Ahora trabajo en mi casa y tenemos un negocio propio donde ella se va involucrando. En el punto número 4 sobre vivencias sobre la resiliencia dieron las siguientes respuestas. La madre de la familia número 1 dio la siguiente respuesta. Jamás hubiera tenido la intención o la empatía de saber por lo que pasan las personas diagnosticadas y las familias a lo que se enfrentan. Desde luego que te hace ser mejor persona. Ver la vida desde otra perspectiva. De la lucha porque el mundo sea mejor e inclusivo. El padre de la familia número 3 dio la siguiente respuesta. El tener un hijo con condiciones diferentes o con trastorno autista, en nuestro caso, nos ha hecho más humanos.
y mejores personas. Si es un trabajo de padres distinto, implica compromiso, responsabilidad, paciencia, y aunque algunas veces uno se desespera porque no ve avances y siente que no hay lucha, con paciencia se van reflejando los logros, que son muy distintos a los que otros padres festejan. En nuestra experiencia, sentimos que nos ha ido muy bien, y es bonito tener un niño por más tiempo de cronológico. Hay que esforzarse un poco más. Además, de como todos nos dicen, no nos enseñan a ser padres, y ni en sueños nos enseñan a ser padres de un niño especial. En lo personal, doy gracias a Dios por la hija que me dio. Me ha hecho una mejor persona. La madre de la familia número 2 dio la siguiente respuesta. Afortunada y fantástica. Tengo la oportunidad de criar, entender, pero sobre todo aprender de otra forma de pensamiento, emociones, lógica y de manera de ver el mundo. Y finalmente, las conclusiones. La dedicación familiar y la atención extra con profesionales se verá reflejada en los avances con el familiar con TEA. Se requiere de sustento económico para la mejora del familiar con TEA. La integración familiar es una pieza fundamental para lograr una adecuada adaptación. La comunicación y la atención o ayuda profesional con el resto de la familia es una parte clave para la adaptación anteriormente mencionada. Las creencias y el conocimiento del tema influyen en la forma en que se llevará a cabo la dinámica con el familiar y su percepción acerca de lo que suceda con él y el resto de la familia. Los hermanos del familiar con TEA pueden llegar a sentir cierto grado de responsabilidad y se les puede ver afectados en uno o varios ámbitos, por ejemplo, con la familia, en la escuela, personales, etc. El no contar con la suficiente atención o ayuda profesional dentro de escuelas y fuera de él entorpece los avances de las personas con TEA, debido a que suelen ser muy inflexibles ante los cambios. Definitivamente se requiere de un proceso terapéutico para todo el núcleo familiar, puesto que cada uno lo experimenta de manera diferente.